Inicialmente, hablaremos de un caso que nos llamó particularmente la atención, que habla de la metástasis dural como la manifestación inicial del cáncer de pene. Nosotros, estudiantes de medicina de la Escuela Luis Rasset, cursantes de la Cátedra de Anatomía Patológica en la Universidad Central de Venezuela. En términos de la enfermedad actual, tenemos un paciente masculino de 77 años que ingresa con los siguientes problemas: disartria, disfagia expresiva, hemiparesia derecha y un deterioro progresivo del estado de conciencia. Los familiares del paciente nos informan que 2 semanas previas a su ingreso, el paciente presenta un trauma occipital cerrado con pérdida transitoria del estado de conciencia, tras tropezar y caer. Sin embargo, en aquel momento no acudió por atención médica. Al examen de ingreso se reportan signos vitales como son la tensión arterial en 175 mm de mercurio en la sistólica y en la diastólica 98 mm de mercurio, una frecuencia cardíaca de 96 latidos por minuto, frecuencia respiratoria de 20 respiraciones por minuto y una temperatura corporal de 36.4 grados centígrados. Al examen físico de piel y partes blandas se encontró una pequeña excoriación superficial en fase de cicatrización en la región parieto-occipital izquierda. Además, al realizar el examen físico ocular, encuentra que las pupilas eran iguales y reaccionaban simétricamente al reflejo fotomotor directo y consensual. El examen neurológico se reporta una intensa agitación motora del paciente y, al realizar estímulos dolorosos, realizaba apertura ocular y emitía palabras, localizaba el sitio estimulado. Sin embargo, con hemiparesia derecha, al valorar al paciente con la escala de Glasgow, se arroja un resultado de 10 puntos sobre 15. El signo de Babinski estaba presente de forma bilateral. En cuanto a los estudios paraclínicos que le fueron realizados al paciente, se le realizó una tomografía axial computarizada cerebral de urgencia, con previa administración de loperidol para disminuir la agitación motora, la cual tuvo pobre calidad técnica dada la persistencia de los movimientos del paciente. Podemos observar uno de los cortes de la tomografía, donde se observa una imagen extraaxial hiperdensa en relación al parénquima cerebral, con forma semilunar de concavidad medial de 17 milímetros, localizada en región frontal, parietal y occipital izquierda, la cual desviaba las estructuras de la línea media en 14 milímetros y parecía corresponder con un hematoma subdural. Como observamos, la lesión izquierda desvía el eje del parénquima cerebral hacia el lado contralateral. La magnitud desproporcionada del efecto de masa y el edema adyacente a la lesión alertaron sobre las posibilidades características neoplásicas de la lesión. Se observan artefactos por movimientos del paciente. Observamos en estos cortes cómo en la tomografía cerebral con contraste se demuestra una imagen extraaxial también hiperdensa en relación al parénquima cerebral que ocupaba la superficie dorsolateral frontotemporal parietal izquierda con intensa captación del medio de contraste endovenoso, la cual infiltraba la profundidad de los surcos cerebrales frontales, como se observa en la imagen A. Adicionalmente, en la imagen B, podemos observar que la ventana ósea demostró un adelgazamiento del cráneo en la región temporoparietal izquierda a causa de la lesión, señal indicada con la flecha. La tomografía axial computarizada cerebral contrastada, donde se observa la intensa captación del medio de contraste y la infiltración a los surcos cerebrales, como podemos observar en el área indicada en amarillo. Además, la tabla interna del hueso temporal y parietal izquierda estaba invadida por la lesión. En cuanto a la resolución del caso, encontramos que se le realizó una craneotomía frontoparietal izquierda, durante la cual se encontró el hueso erosionado e infiltrado por una lesión violácea, firme, muy vascularizada, la cual se extendía a través de la dura madre, llegando a las leptomeninges, infiltrándolas y más profundamente al parénquima cerebral de la región frontal, temporal y parietal. Podemos observar, la lesión invadió de superficial a profundo a través de las meninges. Además, se le realizó una resección parcial, dejando el material anormal adherido a la superficie cerebral. El paciente presentó mejoría del estado de conciencia, alcanzando a estar alerta, con notable mejoría de la fuerza muscular en el lado derecho, aunque con persistencia de la disfasia sensitiva. Ante esta impresión clínica diagnóstica de una metástasis meningia de un tumor primario desconocido, fueron solicitados estudios tomográficos con contraste de tórax, abdomen y pelvis, en los cuales solo se logró documentar un aumento de tamaño de la próstata. Semiológicamente, al tacto rectal se encontró un nódulo prostático pétreo de bordes indefinidos a la palpación y concomitantemente el antígeno prostático específico sérico obtenido fue de 588, por lo cual se indicó una biopsia de próstata. Dicha biopsia de próstata demuestra un adenocarcinoma pobremente diferenciado. El estudio histopatológico de la lesión intracraneal también correspondió a un adenocarcinoma metastásico pobremente diferenciado. A la hora de la toma de la biopsia, en cuanto a los hallazgos histopatológicos macroscópicos,
encontramos que estas secciones de próstata resecada por una prostatectomía radical revelarán nódulos amarillentos, principalmente en la porción posterior, que corresponderán entonces al adenocarcinoma. Este tejido neoplásico es de carácter arenoso y firme, y que puede ser difícil de ver dentro del parénquima, siendo más evidente la palpación. Aproximadamente el 70% de estas neoplasias se desarrollan en la zona periférica, localización posterior, por lo cual van a ser entonces más susceptibles a la palpación. En cuanto a los hallazgos microscópicos de dicha biopsia, podemos observar entonces en la siguiente imagen, a la izquierda, un tejido normal y a la derecha un tejido correspondiente al adenocarcinoma. Los adenocarcinomas pobremente diferenciados se van a encontrar entre la clasificación 8 y 10 de Gleason. Van a presentar patrones glandulares característicos y definidos, como glándulas pequeñas, más pequeñas que las benignas, revestidas por una sola capa de epitelio cúbico o cilíndrico, y van a contrastar con las benignas por presentar glándulas apiladas, sin ningún tipo de ramificación o pliegue papilar interior. Además, es importante denotar la ausencia de la capa externa de células basales y el citoplasma anfótilo. A pesar de estas características que lo definen, suele ser difícil el diagnóstico, ya que los signos específicos de malignidad son sutiles y hay otras patologías benignas que suelen simular este diagnóstico. El citoplasma de estas células puede variar y tornarse anfótilo, lo cual es genuinamente característico del adenocarcinoma. Sin embargo, otra característica importante es la ausencia de la capa externa de las células basales, la cual es típica de las glándulas benignas. En términos de diagnóstico de una metástasis dural, es importante recalcar los siguientes hechos. El cáncer de próstata usualmente se relaciona con metástasis óseas, que van a estar distribuidas principalmente a lo largo de la columna vertebral y de los huesos ilíacos. Además de esto, se estima que las meninges pueden ser el único sitio detectable, donde puede haber una diseminación hasta el 4% de los casos. Y por último, su presentación clínica va a ser inespecífica y va a estar en relación con las estructuras anatómicas que siempre estén ubicadas alrededor de la tumoración. Algunos otros hechos resaltantes que debemos acotar en términos del diagnóstico de una metástasis dural será que la afección de los pares craneales en términos de frecuencia es mayor que otros tumores metastásicos, ya que este cáncer de próstata, como tal, tiende a invadir la base del cráneo donde sus fibras nerviosas se encuentran en sus agujeros de salida. Además de esto, el riesgo de diseminación meningia va a estar relacionado directamente con un subtipo histológico. A pesar de que la mayoría de los informes de metástasis intracraneales corresponden como tal al adenocarcinoma, los tumores de células pequeñas y cribriformes tendrán una probabilidad aproximadamente 20 veces mayor que los adenocarcinomas para diseminarse de forma intracraneal. Muchísimas gracias por su atención, esperamos que lo hayan disfrutado.